No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Hay una máxima en materia de seguridad en el mar, me refiero, o en un río, que aconseja no nadar nunca contra la corriente. Mejor dejarse llevar, porque si no igual te agotas, igual te cansas y la cosa termina mal. Bueno, eso que es muy recomendable en el agua, desde luego, igual resulta un pelín más complicado practicarlo en otros aspectos de la vida. A mí me ocurre a veces, y desde luego me está ocurriendo con la visita del Papa a España, porque España, o eso dice la Constitución, es un Estado aconfesional, pero nada, o casi nada, en el terreno institucional, político, mediático, nada abona esa tesis. Desde la reverencia del jefe del Estado al máximo dirigente de una iglesia, la católica, la parafernalia que va rodeando cada paso en la visita de León XIV, incluyendo numerosas y masivas interrupciones de la normalidad ciudadana, hasta las horas y horas y horas que medios públicos le están dedicando al asunto, con momentos, por cierto, eso ya es una apreciación personal, tantos momentos que se narran como históricos, como el paso de un coche al otro, que en algún caso provoca hasta un cierto sonrojo. Bueno, si todo eso es la corriente, que lo es, a mí desde luego no me apetece nada dejarme llevar, ¿no? Que creo que la figura del Papa, el que sea, tiene un relieve que va más allá del ámbito estrictamente religioso, yo eso lo tengo claro. Creo también que este Papa en concreto ha adquirido en poquito tiempo un liderazgo moral en asuntos como la guerra o la inmigración que merecen la pena ser analizados, pero ya está. Yo sigo sin entender el trato de favor que recibe, no en esta visita en concreto, sino desde siempre, el trato que recibe una confesión religiosa concreta, de forma que más parece a veces una herencia del nacionalcatolicismo. Aprovecho para recomendar la serie que estamos haciendo con Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, sobre el papel de la Iglesia en la educación, que de verdad que es para no perdérselo, porque creo que explica bastantes cosas. Por cierto, hoy con esto de la corriente, que cuando va fuerte arrambla con todo, hoy por ejemplo se está destacando bastante o mucho que en su discurso en el Congreso, donde por cierto se está debatiendo en este tiempo el posible blindaje constitucional del derecho al aborto, se destaca que el Papa se haya mostrado contrario a la interrupción del embarazo. Bueno, pues claro, lo raro, la noticia, sería que hubiera dicho lo contrario. Nada ha dicho ahí, por cierto, sobre el papel de la mujer o sobre los abusos sexuales en el seno de la propia Iglesia Católica. Eso lo ha dejado para soltárselo a los obispos y a esta hora está a punto de verse con un grupo de víctimas. Y todo eso está muy bien contarlo, pero insisto, España sobre el papel es un Estado aconfesional y además, según el CIS, ateos y no creyentes suman casi el 40% de la población. Pero si hoy un marciano aterrizara en Madrid o mañana en Barcelona, después en Canarias, no creo sinceramente que le pudiéramos convencer. Bienvenidos a La Ventana. A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. Todo lo que hacía ese día me salía muy mal. Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va. El agua de la ducha ya no puede estar más fría. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz, que me diga aquello que todas las mañanas repetía en sueños. Y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto. Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente. Sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre y no escucha su mente, me cansan. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha ahora y después. Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas John tardes. Sisiaga, bienvenido. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Os habéis encontrado alguna vez en el mar o en un río teniendo que nadar contra corriente? ¿De verdad? ¿Y no saber qué hacer?
si dejarte llevar. Yo sí una vez me encontré con eso. Soy socorrista desde los 15 años, ya sé que no tengo que ir contracorriente, sino aprovechar la corriente, fíjate, cansarte, ¿no? Pero fíjate que mucha gente o bastante gente termina ahogándose por eso, por no dejarse llevar. Claro. Pero eso que en el agua, yo creo que está muy claro, insisto, en otros ámbitos de la vida a mí no me apetece nada. Y con esta visita lo acabo de contar, me está ocurriendo. Hay que tener cuidado porque a veces vas con la corriente y de repente la cosa gira sí, y te encuentras como un tonto diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿no? Yo suscribiendo casi todo lo que has dicho. No hace falta que lo suscribas, yo digo cosas que siento yo. Pero casi todo sí, y harto que estoy ya de tanto papa y me ha costado la leche llegar a la radio hoy porque está todo cortado y es un rollo, pero sí que le intento buscar algunas otras lecturas un poco más allá de solamente esta visita, ver cómo se está viendo en otros países o se está reflejando en otros lugares, ¿no? Y aunque yo, ya lo digo así, soy absolutamente ateo y lo llevo siendo toda mi vida, pero sí que me parece que tenemos aquí un jefe de Estado, pero que además es para muchas personas un referente moral y ético y un contrapeso ético y espiritual en unos momentos donde están ganando los duros, los fuertes, ¿no? Las personas que creen que el mundo se tiene que dirigir a base de bombazos, cañonazos, bomba, etcétera, ¿no? Y me parece que está bien escucharle, aunque no estemos de acuerdo en casi todo. Me gusta que en el Congreso hoy, justo debajo del Papa, esté una persona de un partido que hace 15 años se manifestaba contra la ley del matrimonio igualitario y al año siguiente o a los 2 años se casó esa misma persona y estaba allí disfrutando y aplaudiendo. O sea, me gusta que esta figura genere esas contradicciones. Me gusta ver la de cantidad de inmigrantes, sobre todo sudamericanos, centroamericanos, que han venido a verle también. Y me gusta que eso está generando... estamos a punto de entrar, como ha pasado en Estados Unidos y en muchos lugares de Centroamérica y Sudamérica, de que el pentecostalismo... entre a saco con toda su maquinaria, ¿no? Y todos sus referentes que no son el Papa, sino que son gente como Trump, como Milei, como Bukele, etcétera, ¿no? Entonces, que alguien como este venga y haga esta también demostración de fuerza, digo el Papa, perdón, haga esta demostración de fuerza, me parece que tiene unos matices interesantes también de ver por ese lado, ¿eh? Dicho esto, es un rollo y no creo que se va mañana, podremos ya volver a andar y circular por Madrid tranquilamente y esto se sufrirá en Barcelona. Yo no me refiero solo al rollo, me refiero al trato, pero esto no es algo que empiece ahora, esto viene ya del primer concordato de hace casi 2 siglos y el del que se renovó ya justo en los estertores del franquismo con ya la Constitución aprobada, que además se hizo por la puerta de atrás sin debate parlamentario. Esto que hoy se llama convenio internacional es lo que antiguamente se llamaba concordato, pero es lo mismo. Y entonces y otorga un trato de favor a una confesión en concreta, con lo cual va en contra de la letra de la Constitución. A mí lo que sí que me parece es que efectivamente esta visita del Papa, como casi todas las que hace y todos los papas, es una demostración de fuerza. El asunto es si esa fuerza se corresponde con la musculatura que tiene esa institución en un país como el nuestro, ¿no? Y claro, cuando uno va a las cifras, pues de repente los matrimonios en el año 2000 eran el 75% por la Iglesia, hoy son el 16%. Claro. En el año 2000 había 20.000 sacerdotes, hoy hay 15.000 y hay 23.000 parroquias, o sea, no da los sacerdotes para cubrir los servicios de cada parroquia. Los religiosos, 60.000 en el año 2000, en estos momentos 35.000. Católicos que se confiesen practicantes, es un 17% de la población, o sea que casi estamos contemplando que todos los que han salido a ver al Papa son prácticamente los que después se declaran católicos, ¿no? Dicho lo cual, efectivamente, esta mañana lo decía muy bien Antón Losada, ¿no? Que es un hombre que da muchos titulares y da titulares profundos y dan titulares que hacen pensar y a partir de ahí, pues cada cual, desde la fe o desde la descreencia, pues analizará lo que dice. Claro. A mí lo que ha pasado estos días es que vivía como en una realidad paralela, ¿no? Porque si pensaba en el artículo 16 de la Constitución que garantiza la neutralidad institucional y la confesionalidad del Estado, luego ponía la televisión y escuchaba las coberturas que le estaban cubriendo como si fuera la cabalgata de los Reyes Magos, con ese entusiasmo y esa alegría, ¿no? Como si fueran
muchos casos reporteros, colegas, uno más de los de los fans que iban a ver al Papa. Como que no entendía muy bien. No entiendo qué está pasando, la verdad. Claro, meterte en la corriente esa, ¿no? Claro, decir, déjate pasar, pero oye, de todas formas, Didi, sí que y luego también recordaba un artículo que ha escrito hace unos días Nayat El-Hachmi, en el que se pregunta si el Papa fuera un ayatolá venido de Irán y viniera a hacer una visita y fuera recibido como lo es León XIV, tendríamos las calles llenas de manifestantes en contra, ¿no? Y creo que es verdad. Entonces, no, y creo que es verdad. Lo que pasa que tiene razón Isaías, probablemente los que estaban en la calle son ese 17% que todavía se casa. Es decir, había muchos niños con sus profesores, con sus monjas, con sus profesores de colegios privados. Es decir, toda la educación privada de España estaba concentrada ayer, antes de ayer, y muchos de ellos hoy que no han ido a clase para poder. Y buena parte de la concertada. Y buena parte de la concertada. Pero entonces, ¿qué somos? ¿Somos un Estado confesional o no? Que alguien nos Somos un Estado confesional de mentirijillas, pero eso está muy claro, ¿no? Quiero decir, yo hace mucho tiempo que lo tengo claro. Bueno, hay un trato especial para la Iglesia Católica, que también está en la Constitución, porque se hizo cuando se hizo, y lo que es peor quizás ya no sea solamente el trato que en estos momentos tenga España hacia la Iglesia Católica, sino aquellos acuerdos que se firmaron, que modificaban el concordato anterior, y se firmaron todavía por un gobierno preconstitucional, es decir, porque el año gobierno 79. constitucional en el año 79, y efectivamente ahí pues, por ejemplo, los obispos decían que se comprometían a la autofinanciación. Han pasado 47 años y nadie les ha dicho nada todavía. Y después en el plano institucional sí que me parece interesante destacar una cosa, ¿no? Que una cosa es el Papa, el hombre, el líder religioso, el hombre que lanza mensajes que yo creo que son interesantes también, pero digamos como jefe de Estado, es el jefe de Estado de una monarquía absoluta, y de una monarquía que además impide en su jerarquía que la mitad de los seres humanos, que son las mujeres, participen en igualdad con los hombres. Bueno, todo esto hay que tenerlo siempre bien claro, respetando la fe de cada uno, y respetando al líder de esta Iglesia hasta el final. Pero creo que todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa también. Y todas estas cosas, teniendo a quien tenemos hoy en la ventana, que es corresponsal en Italia, en el Vaticano, que ha cubierto la elección de 6 papas y el fallecimiento de 5. Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola. Ya nos has escuchado. Patapim, patapum. No, muy Ahora tú di lo importante. Oye, ¿cómo es este hombre en las distancias cortas? ¿Cómo es este hombre en las distancias cortas? No, es una persona muy afable, muy amable, de verdad. Bueno, pues lo que pasa es que es una persona muy conservadora, no es una persona de la ultraderecha, pero León XIV es una persona muy conservadora. Lo que ha sucedido aquí es que, hablando de la paz contra la guerra, intentando contestar a Trump, pues sencillamente ha dado una idea de un cierto progresismo, pero él es muy conservador. De la doctrina de la Iglesia no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Defiende la paz, está contra la guerra, pide solidaridad con los pobres, pide ayuda a los inmigrantes, pero es que un papa no puede decir lo contrario, claro, es decir, que no. Pero cuando se le pregunta pues sobre los abusos sexuales del clero, hay una respuesta muy preocupante en el momento en que estalló el caso del obispo de Cádiz, ¿no? Acusado de graves abusos sexuales. Según Prevost, las decisiones sobre ese caso concreto se tomarán según los resultados de una investigación que de momento ya se eterniza, ¿no? Es decir, él opta por desconfiar de las víctimas mientras no se demuestre que son culpables los curas acusados, ¿no? Y eso, hoy ha dicho algo muy interesante en la Cámara de los Diputados, ante los obispos, que los abusos sexuales del clero es una plaga que requiere cambios reales de sanación. La frase está muy bien, pero se necesita algo más que eso, algo más que cambios. Se necesita, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El Estado del Vaticano y los tribunales eclesiásticos mantienen la prescripción de los delitos sexuales
en 20 años. La mayoría de las víctimas piden que sencillamente salte por los aires esta prescripción, es decir, que sean delitos que no prescriban nunca, porque los afectados, las víctimas, muchas veces no pueden denunciar inmediatamente, pasan décadas antes, no pueden denunciar, ¿no? En la reunión que estará empezando a mantener, me imagino que hasta ahora, porque así estaba anunciado, las principales asociaciones y colectivos de supervivientes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica Española han expresado su preocupación, cuando no su disgusto directamente, por lo que consideran falta de pluralidad en los encuentros programados con el Papa, que al parecer se lo han programado, en fin, incluso hemos hablado con alguien que ha mantenido contacto con el cardenal arzobispo de Madrid y le ha dicho, bueno, es que esto, yo no he decidido quién se reúne con el Papa, que va a ser, en fin, una asociación en concreto, pero de las que más han currado en los últimos tiempos con esto, pues no están. Sí, fíjate, solo las estadísticas de abusos sexuales son muy alarmantes. Hasta un 4% de los sacerdotes de la Iglesia Católica han sido acusados de abusos sexuales. En Italia, por ejemplo, el porcentaje es del 3,5%. En otros países se supera el 5 o el 6%. Es decir, en Italia en estos momentos hay 1.200 de los 30.000 religiosos acusados. Los denunciados. Los denunciados, sí, exactamente. Bueno, este es o debería ser el primer mayor desafío del Papa, la lucha contra los abusos sexuales del clero, contra la pederastia, contra las violaciones de mujeres, de las que se habla muy poco, dentro y fuera de los conventos. Por consiguiente, esta plaga requiere cambios reales de sanación y algo más. A mí es que esa palabra me ha parecido interesantísima, Joan. Utilizar la palabra plaga. Podía haber utilizado cualquier otra, ¿no? Pero utilizó llaga el otro día, ¿no? Vale, llagas, algo que sangra, que hay que sanar, pero plaga tiene un concepto de extensión máxima, ¿no? Sí. De desbordamiento, de epidemia. Tiene un carácter además como peyorativo, un poco de calamidad, de daño, ¿no? Y a las plagas, contra las plagas, ¿cómo luchas? ¿Fumigación? Bueno. ¿Cómo luchas contra una plaga? Lo he comentado antes, por ejemplo, con la suspensión de la prescripción de los 20 años. Claro. Es decir, que esos delitos se puedan perseguir a lo largo de toda la vida. Mira, una de las asociaciones que hemos dicho que hubiera querido estar, pero no está en este encuentro con el Papa León XIV, es la Asociación Nacional Infancia Robada, ANIR. Saludamos hasta ahora a su presidente, Juan Cuatrecasas. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Cómo va eso? Bueno, pues aquí estamos enfrente de la puerta de la Anunciatura y bueno, ya nos han garantizado que nos iban a recibir. El ánimo sigue intacto, es decir, nosotros vemos que hay mala fe, vemos que hay unas ganas de llamarnos a la cara molestos. Realmente no entiendo que una visita del Papa y en lo que a víctimas se refiere se convierta poco menos que en un código da Vinci, con alusiones toda la semana a atisbos de probabilidades, al tiempo es limitado y luego resulta que filtran a través de un periodista y de un medio una información de que hoy iban a recibir a un grupo de víctimas a las 4:15 en la Anunciatura. Creo que ni en esto han estado acertados. Creo que en todo caso debería haber sido un comunicado de prensa, una nota de prensa, algo oficial y no filtrándolo a un medio, faltando al respeto a los demás. Juan, cuando hablas de, cuando hablas de mala fe, digo, no sé, a lo mejor alguien puede pensar, bueno, es que hay muchas asociaciones, pero las que más habéis trabajado durante tanto tiempo, es extraño que no estéis ahí. No sé a quién se le puede atribuir lo de la mala fe. Bueno, nosotros aquí hoy representamos a 10 asociaciones. Con mucha gente. Nosotros hemos estado trabajando codo con el Defensor del Pueblo, hemos estado en el Congreso de Diputados, hemos estado en el Consejo de Europa, hemos estado en el Parlamento Europeo. Creo que atribuir la mala fe, yo lo tengo muy claro, que después de darnos vueltas y más vueltas, llegamos a la conclusión que quien se encargaba de esto era el comité organizador de la visita al Papa, que está presidido por un periodista del Opus Dei llamado Iago de la Cierva, y creo que por ahí hay que ver y hay que investigar quién realmente ha optado por orillarnos y por dejarnos sin voz delante del Papa León. Oye, Juan, déjame que te pregunte y no te molestamos más, Sí. Para ti personalmente o para las personas que están contigo o que han pasado por tu misma situación, ¿qué hubiera supuesto verse cara a cara, aunque fuera 10 minutos, con el Papa? Bueno, yo en concreto, y hablo a título individual,
personal, primero, yo soy creyente, soy cristiano, hubiese supuesto primero un confort, tanto que hablan ellos de reconocimiento espiritual, un confort espiritual, que el Papa me pueda escuchar y pueda transmitir todas las reivindicaciones de las víctimas. Con el resto de las víctimas había de todo, había víctimas que no tenían ningún interés en reunirse con el Papa y otras que sí. Creo que fuera parte de ese confort espiritual, entiendo que transmitirle de viva voz, en primera persona, todo lo que consideramos que debe hacer la Iglesia, entre otras cosas, cambiar de dirección totalmente en España y poner el interés superior de la infancia en primer término, podríamos habérselo comentado, junto con decálogos de medidas que hemos elaborado, junto a medidas implementadas en el conocimiento y reparación de las víctimas, y por desgracia el Papa León se va a ir de España con una visión sesgada de esta realidad. Bueno, Juan Cuatro Casas, presidente de Asociación Nacional Infancia Robada, muchas gracias por estos minutos en la ventana y un abrazo muy grande, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por vuestra cobertura. Bueno, pues ahí está. Mira, nos ha pillado además en mitad de la conversación, o sea que se puede decir más alto, pero no más claro. Y luego está la cosa política o las cositas de la política. Me explico. José Coelho, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? No deja de ser llamativo que en los momentos posteriores o en las horas posteriores a la intervención del Papa en el Congreso, que por cierto, Joan, que un Papa, que sé que es jefe de Estado también y ha acudido como tal al Congreso, sí, pero que hable en un Parlamento, yo es que no tengo ni idea. ¿Es frecuente? Ha sucedido en algunas ocasiones. Por ejemplo, Benedicto XVI estuvo en el Parlamento italiano, ¿no? Que además se da la circunstancia de que era la antigua residencia de los papas en el Estado Pontificio, es decir, el Papa regresaba a su antigua casa, ¿no? Sí. De todas formas, hay una cosa que está clarísima, Carlos. ¿El Papa por qué va al Parlamento? ¿Lo habéis entendido? El Papa va al Parlamento español porque hay una confrontación entre el Vaticano y el Estado español en relación al aborto, a la eutanasia y a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estos tres temas de confrontación son los que, de alguna forma, hace que el Papa vaya al Parlamento y pida a los legisladores, sencillamente, que se respete el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué? El Papa está pidiendo, no se confronta como Benedicto XVI, incluso como Francisco, contra los estados que legislan, que regulan la eutanasia, el matrimonio de personas del mismo sexo o el aborto. No se confronta con ellos. No, lo que quiere es que los creyentes utilicen el derecho a la objeción de conciencia para no participar en abortos, no participar en eutanasias, o si son alcaldes pues que celebran bodas, pues que no se nieguen a celebrar bodas de personas del mismo sexo. Por eso ha ido al Parlamento, para intentar para pedir que se respeten estos derechos, ¿no? Pero ¿tú crees que están amenazados estos derechos en España? Quiero decir, una persona, a nadie se le obliga ni a abortar, ni a practicar la eutanasia, ni a reflejar lo que ha pedido el Papa en el Parlamento. El Papa ha pedido a los legisladores que se respete, que las leyes respeten ese derecho, como ha pedido también, por ejemplo, que las leyes respeten el derecho al secreto de la confesión, por ejemplo, ¿no? Josué. Carlos, antes de que me preguntases lo que decía Joan, hoy han incidido mucho a nivel protocolario en el Congreso de los Diputados que la visita del Papa hoy no era como Papa, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano. Bueno, incidían mucho en el protocolo, de ahí que fuese, la primera vez que un Papa se dirige en el Congreso de los Diputados, pero él, como jefe del Estado, de hecho él no ha ido en Papamóvil al Congreso de los Diputados, ha ido con el coche oficial como jefe de Estado del Vaticano, incidiendo mucho lo que decía Joan antes. Pero su discurso ha sido casi una homilía. Claro, es que este es el problema, es un jefe de Estado, pero es el líder de la Iglesia Católica. O sea, no se pueden separar las dos cosas. Si otro jefe de Estado hubiera venido al Parlamento español a decirnos estas cosas, le hubiéramos dicho, oiga, usted haga lo que quiera en su país con sus ciudadanos, que estamos en una democracia exactamente igual. Entonces, claro, esta diferencia se puede marcar en el protocolo, pero lo que es.
Y lógicamente, pues como jefe de Estado se ha metido en algunos territorios que serían tan ofensivos como si Pedro Sánchez llegase mañana al Vaticano y le dijese, oiga, usted acabe con el celibato, haga que las mujeres sean sacerdotisas y sean obispas y déjese de tonterías. Sí, ¿no? de todas formas, está muy bien y es muy positivo para la democracia, para nuestra democracia, que se escuchen todas las voces. Totalmente. La del Papa, ¿no? Totalmente. Sí, pues yo volvería al ayatolá que citaba antes. ¿A un rabino? O a un rabino. O a un imán. Eso es, a ver si lo veríamos con los mismos. Bueno, y después del discurso, quien más, quien menos ha intentado hacerse venir bien lo que haya dicho León XIV para sus propios intereses. Que es como el día del EGM, que todo el mundo ha ganado. Todo el mundo sale contento, sí. Me hace un poco de gracia esto, la verdad. Todos han querido hacer un poquito suyo el discurso del Papa, y me explico. Por ejemplo, si el Papa hablaba de la no discriminación con los migrantes, claro, llegaba gente del gobierno y te decía, fíjate, es que el discurso del Papa está en la misma línea de lo que pensamos nosotros con la regularización de los migrantes. Y preguntábamos en ese momento, ¿está en contra del aborto y de la eutanasia? Y lo ha dejado claro. Bueno, eso no importa tanto. Con el aborto y con la eutanasia, Vox hacía suyo y destacaba la buena sintonía que tenía la formación de ultraderecha por el discurso en contra del aborto todos con el Papa. Y de la eutanasia. O directamente el Partido o directamente el Partido Popular, que como se considera partido democristiano, pues la figura del Papa le representa en todos los sentidos. Entonces, al final, todos los partidos políticos hoy han aprovechado, y es un poco en el debate en el que estamos ahora mismo, han aprovechado la visita del Papa para hacer suya su figura, aún con un discurso como el que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, en el que ponía en cuestión pues derechos como el aborto o como la eutanasia, por ejemplo. Todos los partidos que han ido, porque todos no han ido. Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego y Podemos no han estado. Esquerra se ha ido, sí. Esquerra se ha ido al final. Ha estado Gabriel Rufián. ¿Ah, de sí? hecho, Rufián ha sido uno de los que ha dicho que era. Pero no iba a ir Esquerra, anunciaron. Sí. Los únicos partidos que no Podemos iban a ir, Bloque. Podemos y el Bloque Nacionalista Galego, y el argumento de Podemos, por ejemplo, es el que decía Marta. Yone Belarra ha salido luego después cuando el Papa se ha ido al patio del Congreso y está diciendo que qué pasaría si en este país se llevase, por ejemplo, pues a un ayatolá a hacer un discurso como el que ha hecho el Papa. Estaría en las calles protestando. Entonces, el motivo por el cual Podemos negó la semana pasada, rechazó acudir a la visita del Papa, fue precisamente porque, al ser un país aconfesional, no entendían que estuviese en el Congreso de los Diputados haciendo un discurso cuando la Constitución dice que España es un país aconfesional. El artículo que citaba antes Marta de Najat El Ajmi, publicado hace unos días en El País, dice todo para recibir al jefe de un Estado minúsculo cuyo poder está sobredimensionado gracias a la herencia franquista del Concordato y que ahora es faro moral de Occidente porque ha soltado un discursito que algunos parecen tomar por el manifiesto comunista. Bueno, son maneras de... Fíjate en una cosa, Carlos. En el 2009 viajé con Benedicto XVI también a Madrid, en aquel viaje que fue un desastre organizativo. ¿Ah, sí? Ahora ha mejorado bastante con este Papa. En cualquier caso, en el aeropuerto, cuando llegó Benedicto, estaban el rey Juan Carlos, hoy en el exilio, estaba Rodríguez Zapatero, que entonces, unos meses después, terminó con ETA, y estaba el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En esta ocasión no estaba el líder de la oposición, solo el jefe del Estado, el presidente del gobierno. 5 meses después de la visita de Benedicto XVI, Mariano Rajoy ganó las elecciones, el Partido Popular ganó las elecciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, el pronóstico parece un poco menos incierto que en aquel momento. Me da la impresión. Todo puede pasar en política. Bien, esperemos 5, 7, 10 meses a ver qué es lo que pasa. Luego, en política son importantes los gestos. Hoy he escuchado y me ha parecido verlo porque no se veía muy bien, que creo que la representante de Sumar, que ha saludado al Papa, le ha entregado un sobre. Sí. Un sobre del sindicato de inquilinas. Sí. Que no era solamente para hablar del problema de la vivienda en España, sino una cosa muy concreta. Los 14 bloques de edificios que hay aquí en Madrid que pertenecían a la Fundación Fusara, una fundación vinculada al obispado, y que están siendo troceados, han sido ya vendidos a un fondo buitre y que están echando a la calle a partir del 30 de junio. La mayor parte de todos ellos ya se tienen que ir a la calle, ¿no? Fíjate que en el avión 80 periodistas entregaron 80 regalos al Papa.
regalos, pero esto es una petición muy concreta. No, bueno, regalos Claro. a veces eran sobres sencillamente. Le ha llegado un libro muy especial del que hablamos hace unos días aquí en La Ventana, Sí, La hija del viento. El de Vinta, Sí. esta niña senegalesa que cuenta en este libro su trayecto en cayuco hasta Canarias. Y la Está televisión bien. canaria se la ha podido dar al Papa. Está muy bien. Quédate un ratito, Joan, aunque no sigamos hablando. Hombre, para un día que estás aquí cara a cara con nosotros. Por pocas horas. Te queremos. Porque mañana te vuelves... viajamos a Barcelona. Ah, bueno, claro. No. Cuando viajas en el avión del Papa estás obligado a hacer todo el circuito. En ese caso No te puedes descolgar en mitad son de la... 7.000 kilómetros en 6 días y en 5 vuelos. Pues mira, una de las cosas de las que no ha hablado el Papa, que yo sepa hasta el momento, es del medio ambiente. No hay bibliografía sobre algo del medio ambiente y este Papa. No. Sí, bueno, algo. Bueno, sí. da igual. De todas formas, no con la intensidad ni con la rotundidad de Francisco, por ejemplo. Era por pasar de un tema a otro. After all of this time, after all of these seasons, after your own decision to go to the water for a reason, it's only the ocean and you, and all of these lives. ¿Por qué mencionamos lo del medio ambiente? Porque hoy es el Día Mundial de los Océanos y mientras eso que llamamos comunidad internacional, sin Trump, desde luego, quiere proteger, o eso dice, el 30% de nuestros mares para el año 2030, en el Tratado de los Océanos, lo que es la pesca industrial y la minería submarina amenazan de forma gravísima estos ecosistemas. Hoy vamos a hablarles de una práctica que se llama finning, o fining, ¿cómo es? ¿Finning? ¿Fining? No sé, bueno, da igual. Que consiste en capturar tiburones, cortarles las aletas, que están muy cotizadas en determinados mercados, como el gastronómico y el farmacéutico, y el resto del cuerpo mutilado devolverlo al mar, que es una... En fin. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? No se sabe exactamente cuántos animales mueren al año por esta práctica, pero hay un dato sí cuantificado, que las poblaciones de tiburones y rayas oceánicas han caído más de un 70% desde el año 1970 debido a la sobrepesca. Eso es, el daño que le estamos haciendo al mar es total. Estas prácticas, finning, lo has dicho bien, evidentemente no representan el sector pesquero en su totalidad, porque tenemos que seguir comiendo pescado que se coge en los mares, pero sí demuestran una gran crueldad. Total. Porque los tiburones son arrojados al agua cuando todavía están con vida. Codicia, porque las aletas que les cortan son, sobre todo para la gastronomía asiática y esa famosa sopa de aleta de tiburón. Y sobre todo, desconocimiento, porque el tiburón es visto desde la película Tiburón como un gran enemigo de los mares, y la realidad es que son como otras piezas del ecosistema, depredadores clave, cuya desaparición pues desequilibra evidentemente todo el ecosistema. Y una historia concreta, hoy Greenpeace ha documentado cómo un pesquero gallego ha llevado a cabo esta práctica, vamos, con ellos de espectadores en primera fila, ¿no? Totalmente, y además hace Greenpeace esta reflexión: si lo hacen delante de nuestro barco más famoso en alta mar, imagínate lo que estarán haciendo cuando nadie les vigila. Celia Ojeda es la responsable del área de biodiversidad de Greenpeace. Greenpeace ha sido testigo de cómo un palangrero español ha pescado especies no permitidas y ha realizado la práctica de finning. Esto ha ocurrido en una zona de alta mar con una biodiversidad muy elevada y que podría ser una de las zonas a proteger bajo el tratado en la próxima cumbre de los océanos en enero de 2027. La escena la pueden ver en cadenaser.com, pero se la cuento yo. Empieza en una lancha del Arctic Sunrise, acercándose al pesquero Navoeiro, un barco rojo con artes de pesca a bordo, con varias personas a bordo también y con base en Galicia. El Navoeiro está en alta mar, frente a las costas de Senegal. Ya de primeras hay que decir que está pescando en una zona que es candidata a santuario medioambiental. Es el punto donde se juntan dos corrientes: la canaria, que arrastra aguas frías muy ricas en nutrientes, y la de Guinea, que aporta agua cálida. Y por eso, justo en esa zona, hay bancos de atunes, peces espada, marlines. Es una autopista para la migración de ballenas, de delfines, y también hay muchísimos tiburones. Pero los tiburones, ¿por qué los pescan si la carne no se come? No se puede comer, ¿no? Es que no está buena directamente, no se come. La clave de todo es precisamente para qué los pescan. El Navoeiro está haciendo pesca de palangre, es decir, no está pescando tiburones. Lanza miles de anzuelos al mar
Y en el palangre de superficie lo que hace el navoeiro es crear una especie de línea madre de 100 kilómetros que llevan muchísimos, miles de anzuelos. Ahí hay cebos que sobre todo buscan atunes. El problema es lo que se llama la captura accidental. En esos anzuelos, evidentemente, al tirarlos al mar, pues pescan otros seres vivos, entre ellos los tiburones, que son muy golosos y van siempre a por los cebos. En el vídeo de Greenpeace vemos cómo están sacando varios ejemplares de tiburón zorro del agua. En uno de ellos, por ejemplo, un animal enorme, de grande, casi como toda esta mesa, aletea, se mueve para escapar, abre la boca, se gira, pero evidentemente ya está atrapado, no lo consigue. Lo suben a bordo los operarios del navoeiro, a los que no podemos reconocer porque les han tapado la cara en el vídeo, pero unos minutos después vemos cómo ya no lanzan el tiburón hacia el agua, sino que lo que lanzan son varios ejemplares, varios torsos de los ejemplares con las aletas cerradas, con sangre saliéndole por las heridas que le han causado. Y bueno, hay que decir que en la mayoría de los casos esto tampoco se puede hacer. Casi el 100% pues mueren, se mueren. ¿No? Claro. Se mueren. Oye, ¿y la Unión Europea dice algo de estas prácticas? ¿Hay alguna norma, alguna ley, algún proyecto, algún algo? Sí, porque se sabe que el palangre produce capturas accidentales. Es decir, tenemos que seguir pescando, pero no a lo loco. La ley europea exige que los tiburones sean lanzados de nuevo al mar vivos y sin daños en el menor tiempo posible. Imagínate cuando subes el barco el tiburón que se está moviendo, que es una bestia parda, pero tienes que lanzarlo al mar y eso tienen que tener herramientas en el barco para hacerlo. Si se pescan y mueren, no se pueden tirar al mar. Hay que desembarcarlos en puerto con las aletas adheridas de forma natural, de forma que se pueda verificar que no se ha hecho esta práctica del finning. Muchas organizaciones, entre ellas Greenpeace, buscan erradicar el comercio de aletas en todo el planeta, que sería la clave para reducir la demanda. Y como decías al principio, se estima que el ser humano mata entre 70 y 100 millones de tiburones al año con prácticas similares a esta, tan crueles como el finning. 1 de cada 3 especies de tiburón ahora mismo en el planeta está en peligro de extinción. Pues vaya panorama. El otro día lo hablamos en la ventana que abrimos en el Biopark de Valencia, que cada día desaparecen 150 especies animales. Es increíble. Por efecto de la acción del hombre. En fin, oye, vamos a seguir un poquito, sí, aunque sea indirectamente, preocupados por el medio ambiente con nuestra historia revolucionaria de esta semana. Don't you know? Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios, con Pipo Serrano. En Radio Barcelona, Pipo, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Además sé que estás acompañado, pero a ver, ¿qué nos traes hoy? Venga. Muy bien acompañado. Mira, pues hablándolo con ellos he pensado, ¿os acordáis cuando había un tiempo que a los jóvenes se les llamaba ninis, o algunos les llamaban ninis? Bueno, pues hoy os traigo un poco la contra del tema, porque hemos demostrado, y lo veréis hoy, que eso ya no es tan así, o no sé si alguna vez lo fue, pero os traigo unos invitados que cuando les preentrevisté, hace 4 o 5 días, el jueves creo que fue, me confesaban cómo eran sus viernes por la tarde hace 4 días, cuando estaban en la universidad, y yo les pedí permiso, grabé esa conversación, y hoy os traigo un fragmento de lo que me decían Marcel y Ana. Esa misma noche cogimos el coche y nos fuimos a un mirador de Barcelona, en el Tibidabo, y teníamos muy claro que queríamos crear algo. Entonces, con los post-its que cogí del evento, cada uno en su lado del coche escribió sus intereses, es decir, ella quería ser ingeniera, yo también, y esto lo pusimos cada uno en su ventana del coche. Y entonces, en el centro, pusimos todos los post-its que coincidían. Y uno de ellos fue el de las energías renovables. A partir de allá, lo que hicimos fue cada viernes por la tarde tener una asignatura propia, que era la que nosotros estábamos trabajando nuestra solución. Pues así es. Y de aquellas tardes de pasar el rato en el coche, de pensar en el futuro, de post-its y con todo lo que iban diseñando, se les ocurrió ni más ni menos que trabajar en una solución basada en hidrógeno verde, que se dice pronto, pero ahora nos lo contarán, que sostuviera al mundo si un día pasaba eso que escuchamos en el fantástico podcast que a alguno de vosotros, Francino, quizá les suena familiar. El gran apagón. Hombre. Sí, el gran apagón. Pues ellos querían prevenir, efectivamente, que si un día ahora ha empezado la segunda temporada, mientras voy en bici lo escucho, ya escuché el primer capítulo, estabas ahí tú dándole. Yo los he escuchado todos, sí. Sí. Pues después de 3 años de prever o de intentar evitar que haya un gran apagón, y si lo hay, solucionarlo, estos jóvenes ya han sido escogidos por la OTAN. ¿Por la OTAN? Sí, por la OTAN, para un programa global, reconocidos con premios de prestigio nacional, como el Imagine Planet Challenge, que es un premio que les lleva a Silicon Valley a aprender y a compartir, o premios como el Emprende 21 de este año 2026. Ahora sí, ficha técnica y os los presento en un minuto. Venga.
Nombre. Atom H2. Año de creación. 2023. Sector. Energías renovables. Titular. Conectando el mundo cuando se va la luz. En una frase. Que mediante una tecnología patentada basada en hidrógeno verde en estado sólido, son capaces de generar y almacenar energía con el fin de garantizar un suministro eléctrico en entornos críticos, optimizando y sustituyendo los generadores existentes del siglo pasado. Acceso vía. Página web atomh2.com. Inversores. Más de 600.000 euros de fondos públicos y actualmente con una ronda de financiación abierta de 2,5 millones de euros para conquistar el mercado. Hoy, en La Ventana, Ana Martín y Marcel Rubira, revolucionarios, cofundadores y CEO y director de operaciones de Atom H2. Ana y Marcel, buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. A ver, buenas tardes. Lo primero, intentar imaginar de lo que nos estáis hablando. Esto es una especie de container, lo primero, así por imaginarnos un dibujo. Sí, un poco. Es un container partido por la mitad, 2 metros por 2 metros, que integra paneles, baterías y nuestro hidrógeno en estado sólido. Y esto sustituye a los generadores que todos tenemos en la cabeza que van con diésel, que cuando hay un apagón como este hay que encenderlos o se activan automáticamente. ¿Qué ventaja tiene vuestra propuesta con respecto a lo que ya tenemos? Claro, el apagón fue un ejemplo clarísimo que todos vivimos, que se tuvieron que encender estos generadores en los hospitales, también en las telecomunicaciones o hasta en la radio para poder mantener las señales vivas. Y básicamente las ventajas que tiene nuestra solución es que es 100% limpia, no tiene CO2 y el único subproducto que tiene es agua, además de reducir muchísimo el mantenimiento. Y de torres de telecomunicaciones, además de poder proveer radio y demás, hay unas cuantas, porque en España creo que me contabais que el player principal tiene miles. Sí, tiene unas 11.000 antenas aquí en España y unas 100.000 antenas a nivel europeo. Nada, o sea, no está mal. Yo iba a decir, de alguna manera, para que entendamos, hay dos tipos de generadores. Hay unos en zonas, pues como podríamos decir, estas antenas más cercanas, que están conectadas a luz, pero hay otras que están en lugares remotos, en la España despoblada, en lugares donde no llega la electricidad. Claro. ¿Cómo funciona ahí todo esto? Pues actualmente lo que tienen son generadores diésel que están, imaginaros, en mitad de la nada, y de la misma forma que tú llevas el coche al taller cuando se le necesita hacer mantenimiento, pues como este generador no tiene ruedas, el taller va al generador y les hacen cambios de filtro, aceites y les ponen gasolina una vez cada semana o cada 2 semanas. Ajá. Y entonces, en esos casos, ¿ese generador actúa cuando es necesario o siempre, es decir, siempre está preparado? Dices que lo rellenan cada semana. Los que están fuera de la red eléctrica están funcionando 24/7 todo el día. Y los que están conectados a la red es solo en esos momentos donde la red cae que luego entran. ¿Habéis hecho pruebas piloto ya? Sí, nosotros, de hecho, justo tras el apagón hicimos una prueba piloto con Cellnex, que es este operador más grande que estábamos comentando de Europa, y tuvimos la oportunidad de validar en una antena aquí en Cataluña y la verdad es que fue muy satisfactorio. Y aparte de Cellnex también hemos hecho una prueba piloto con Estabanell, Energética Catalana, y también a través del programa de la OTAN que se llama Diana, básicamente también hemos hecho una prueba con el Ejército del Aire Español y Indra. O sea, estamos hablando de torres de telecomunicaciones, de infraestructuras de defensa también, claro. Efectivamente, sí, a nivel de seguridad nacional y sobre todo de ser capaces de proveer esa comunicación privada y segura constantemente. ¿Cómo fue lo de la OTAN? ¿Cuál es tengo mucha curiosidad. ¿Cómo aterrizáis ahí? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Pues de la forma en la que aterrizamos fue porque la directora de operaciones que lleva el programa de aceleración vio nuestro proyecto y tuvimos la suerte de hablar con ella, y a partir de allí nos incitó a que aplicáramos porque era una cosa que ella ya veía que a nivel no solo español sino a nivel de OTAN era una necesidad, y entonces aplicamos y tuvimos la suerte de que accedimos, era muy competitivo, y nos asignaron un laboratorio en Grecia, el cual hemos ido cada mes a trabajar allí, y uno de los casos aplicativos era para las torres de telecomunicación a nivel de defensa. Y gracias a entrar en este proyecto fuimos capaces de poder trabajar tanto con el Ejército Español del Aire como con Indra y un consorcio de empresas más para hacer una prueba piloto de este tipo. De todas formas, ¿el hidrógeno verde ha funcionado en los coches? ¿En la automoción?
Bueno, actualmente dentro del sector del hidrógeno, el de la automoción es pequeño, es residual. Hay algunas pruebas piloto, hay algún coche como el Toyota Mirai, el cual funciona con hidrógeno, pero sería similar a lo que estamos haciendo nosotros, sí. A mí lo que me fascinó del hidrógeno verde, que a mí me queda años luz de mi comprensión, es que Ana me lo contaba muy bien, pero viene a decir que lo que hacen es, ¿sabéis cómo las fuentes ornamentales que utilizan el agua de forma, vamos a decir, en un circuito cerrado? Sí. Bueno, pues sin perder nada, son capaces, con un proceso que han patentado, creo que era de compactarlo, convertirlo en polvo, y cuando necesitan descompactarlo para recuperar esa energía, pues electricidad, era algo así. Sí, nosotros básicamente en esta cadena del hidrógeno hay 3 pasos. El primero es coger este excedente de los paneles solares y tenemos un depósito de agua circular, como comentabas, que inicialmente el primer paso es separar el agua, que es H2O, en hidrógeno y oxígeno. Después lo almacenamos en estas bombonas en estado sólido, es decir, de una forma mucho más compacta y segura, y después lo transformamos otra vez en electricidad con el tercer componente, una pila de combustible, que el único subproducto es agua, y de esta manera hacemos este ciclo totalmente cerrado. A mí esto que estáis contando me recuerda a un concepto que últimamente maneja mucho Pipo, bueno, no solo Pipo, sino que está en el debate público, que es el de la soberanía tecnológica. Total. En los tiempos que corren, es decir, ser autosuficientes en este caso para hacer frente a un apagón. Lo hablábamos con Arantxa González Laya. Puede ser un apagón fortuito, puede ser un ataque, puede ser lo que sea, ¿no? Oye, ¿y el modelo de negocio dónde está en esta historia? Porque claro, uno se mete en las cosas por altruismo, por vocación y tal, pero también para negocio. Y en este caso, ¿cómo es? Claro, a nivel de modelo de negocio estamos con 2 vías. Una sería la venta directa del equipo, de este contenedor que estábamos comentando, un Atom, como nos gusta llamarlo a nosotros. Y después el segundo sería un modelo suscripción. Para hacerlo fácil sería como un modelo Netflix, pero el Pro con Super HD, 8K. Sí, un poquito más caro, ¿no? Sí. El Atom le tiene mucho cariño, por cierto, que la primera prueba que hicieron, solo como anécdota, durmieron con una camper al lado para ver si pasaba algo durante una semana. O sea, nada mal. Oye, Pipo, a mí me ha encantado cómo has arrancado la historia esta. Otros como loquillos se subían ahí al Tibidabo a pensar en Cadillac y novias, y ellos se ponen a posit a posit. Estoy viendo la imagen del contenedor, que realmente no ocupa tanto, ¿no? Y aunque, claro, se nos va la discusión a hablar de defensa de la OTAN y soberanía, pero esto puede estar en cualquier parking de cualquier hospital ¿no? Quiero decir que esto también tiene un área de negocio gigantesco y mucho más cercano, ¿no? ¿Cuántos tenéis previsto instalar este año, por ejemplo? Sí, nosotros este año tenemos previsto instalar 10 como instalación inicial. Pero de cara a 2030 tenemos previsto instalar unas 700 unidades. Y hay una cosa que a mí me explotó la cabeza, que es que quieren hacer que esas 700 unidades o las miles que vengan actúen de forma unitaria. Es decir, alimentando toda Europa como una red de nodos de conexión, que ya me parece. Completamente. Esto justamente se están instalando mega baterías conectadas a la red solo para ajustarlas y ayudar a la red eléctrica a poder comportarse. Entonces, nosotros, qué mejor manera ya que tenemos distribuidas miles de baterías, ¿por qué no actúan todas a la misma vez de forma síncrona? De tal forma que cuando necesitas consumo, nosotros consumimos, cuando necesitas energía, nosotros te la damos. Tiene toda la lógica del mundo. Cuando volváis a subir al Tibidabo nos avisáis. Ana Martín, Marcel Rovira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cofundadores de Atom H2 y mucha suerte. Pipo, hasta la próxima semana. Abrazos. Adeu. La Ventana, en Ser Podcast. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Seguimos teniendo abierta esa vía de comunicación con los oyentes para que nos cuenten su vida en audios de 30 segundos, audiobiografías @cadenaser.com, y tenemos tiempo para escuchar algunas, así que si os parece, y si no os parece también, vamos a hacerlo. Víctor, por ejemplo, cambios de casa y de todo en la vida. Con 6 años cambio de localidad de casa. A los 7 años cambio de casa. A los 8 otro cambio de casa. A los 16 cambio de localidad y casa. A los 17 por estudios cambio de localidad y casa con 2 cambios posteriores. A los 20 por la mili, 2 cuarteles en 2 localidades. Al casarme, otro cambio de casa. Y aún me queda por lo menos el cambio definitivo.
verbo cambiar, en la vida de Víctor. Y en la de Carlos, pues que hay días y días para nacer. Nací el día más hortera del año 1962. No atiné mordiendo pezón y tuve que conformarme con biberones. A los 5 años vi en el armario de mis padres el camión de bomberos que había pedido a los Reyes y mi madre me dijo que era una madeja de lana roja. El 6 de enero los Reyes me trajeron el dichoso camión y para mí se acabaron los Reyes, el pensamiento mágico, Dios y todas esas mandangas. El próximo 14 de febrero cumpliré 65 y sigo siendo un inofensivo comunista. Y teníamos lo del día más hortera. Yo no lo pillaba al principio, pero ya está, ha quedado desvelado. Y Alba, la vida tiene dificultades. Por ejemplo, en el caso de Alba. Nací con una tara, un TRP que nadie te explica y la gente no entiende. Me violaron el día de mi 18 cumpleaños. Gocé el amor en Roma, el desamor en La Coruña y la vida en Madrid. Encontré la fuerza al casi morir 2 veces, esta vez por una bacteria. Hubieron otros. Reconstruyéndome gracias a la fe, recupero mi alma. Busco mi camino entre operaciones. En 4 días veo mi nueva cara y me gustaría leerlo yo, pero no puedo. Mi madre es mi voz. Yo estoy feliz con 2 perros maravillosos y media vida por delante. Bueno, pues sí, sin comentarios. Mucho ánimo. Mucho ánimo, efectivamente. Isaías, un compatriota tuyo, Roberto. A ver. Soy de Palencia, como Isaías, y aquí nací hace 39 años. Crecí escuchando a mi padre decir que se podía vivir con la espada de Damocles, hasta que entendí el porqué. Convivo con una enfermedad rara, el síndrome de von Hippel-Lindau. Así pasé mi adolescencia entre hospitales, pero también viviendo y aprendiendo a no dejar que la enfermedad marcara mis límites. Hoy, con un 70% de discapacidad, tras muchas operaciones, he aprendido a vivir intensamente, a disfrutar de los míos y a recorrer 45 países. Mi gran pasión. Seguimos desafiando esa espada y celebrando la vida como lo que es, un regalo. A esto se le llama afán de superación. Y hay que aclarar que Damocles no era de Palencia. Joan Solés, muchas gracias por pasarte este ratito por la ventana. A vosotros, arrivederci. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.